Mis amigos, qué bueno estar nuevamente con ustedes en una lección más de nuestro curso básico de la doctrina bautista. Hoy vamos a estar enfocándonos en los sufrimientos y muerte de Jesús. Ya hemos visto cómo Dios en su gran misericordia con la cual nos amó, envió a su Hijo, Jesucristo, para que naciera y viviera en esta tierra. Y estamos viendo el estado de humillación del Hijo de Dios, el cual incluye su nacimiento o encarnación, todos los sufrimientos que tuvo que padecer en este mundo, su cruz, la muerte, la sepultura y el descenso al infierno. En esta lección vamos a considerar brevemente en qué consistieron esos crueles y horribles sufrimientos de nuestro Salvador, el cual amó tanto a su pueblo, por el cual murió, que se dio a sí mismo por él. Y estos sufrimientos del Salvador tienen una importancia singular por cuanto todos estos sufrimientos fueron cargados sobre Cristo para que nosotros fuésemos librados de ellos. Inmenso fue el amor de nuestro Dios. Mientras nosotros éramos pecadores y estábamos perdidos, Él envió a su amado Hijo para pagar por nuestra culpa. Vamos a empezar meditando en lo que la Biblia nos dice, cuál fue el periodo de los sufrimientos de Cristo. Algunos piensan que los sufrimientos de Cristo se limitaron a las crueles horas que pasó sobre la cruz. Y otros, más cerca de la verdad, incluyen allí las horas que Cristo sufrió en manos de los soldados que de él se burlaron. Sin embargo, es muy evidente en la Biblia que los sufrimientos de Cristo abarcan mucho más que eso. Jesús sufrió toda su vida en la tierra. Y a continuación les quiero presentar algunas causas de ese sufrimiento. Primero que todo recordemos que Jesús era el Santo de Dios en contacto directo con pecadores. Para él ser, para el ser más bueno y más puro que existió en esta tierra, tener que estar con seres malos, eso es sufrir. Segundo, Jesús sufrió ataques de Satanás. Vamos a ver cómo Satanás lo tienta en el desierto. Tercero, sus compatriotas, sus propios discípulos, sus propios hermanos demostraron incredulidad muchas veces y se burlaron de él constantemente. Cuarto, Jesús observaba al mundo que Dios había hecho justo y santo, manchado por el pecado, sumido en la miseria, lleno de mal y dolor. Cristo mismo había participado en el acto de crear un mundo bueno y cuando baja a esta tierra vive en medio de gente que se había corrompido hasta lo sumo. Quinto, los sufrimientos de Cristo tuvieron comienzo en el momento de su encarnación y paulatinamente fueron adquiriendo mayor magnitud hasta que llegó el momento supremo de su pasión y su muerte en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús sufriera tanto? ¿Cuáles fueron las causas de sus sufrimientos? Bueno, si nosotros preguntáramos por qué Jesús sufrió en esta tierra, vamos a obtener muchas respuestas de diferentes personas y muchas de esas respuestas serían erróneas. Algunos dicen que Jesús sufrió porque los judíos eran muy malos, eran muy perversos y no querían escucharlo a él. Otros afirman que Jesús sufrió porque condenó con severidad exagerada a las autoridades y al régimen de su época.
Incluso otros aseguran que Cristo sufrió porque quiso así dar un ejemplo de la forma en que debe defenderse un sistema o una idea. Bueno, a pesar de todas estas opiniones, sin embargo, la enseñanza bíblica permanece. Dice la Biblia que Cristo sufrió a causa de nuestros pecados, que si todos los hombres hubiesen sido santos y justos, Jesús jamás habría tenido que sufrir. La única causa de los sufrimientos de Cristo fue que los hombres se habían apartado de Dios y se necesitaba hacer un sacrificio tremendo, inmenso, para volver a acercar a estos hombres con Dios. Que alguien debía realizar la grandiosa tarea de abrir el camino hacia Dios para que el hombre pudiese recorrerlo otra vez. Y eso lo hizo nuestro bendito Redentor Jesucristo con sus sufrimientos y su muerte. Esto es evidente cuando usted lee, por ejemplo, Isaías capítulo 53. Ya hemos dicho que un paso fundamental en el estado de humillación de nuestro Redentor y de sus sufrimientos fue su muerte en cruz. Y es que estaba ya determinado por Dios que Jesús debía morir. Por ejemplo, el apóstol Pedro lo dice en Hechos capítulo 2, 23. Hablando de Cristo dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero Dios opera en el mundo con medios definidos. Dios determinó la muerte de su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Y las circunstancias de la muerte de Cristo tienen detalles que son muy importantes. Además, recordemos que es la muerte misma la que reviste tanta importancia para el hombre pecador. Y quiero que observemos en primera instancia los detalles de la muerte de Cristo. Primero, recordemos que Cristo fue traicionado por uno de sus propios discípulos por la mísera suma de 30 piezas de plata. Judas Iscariote ha pasado a la historia como un horrible personaje. Segundo, la falta de culpa alguna para poder condenar a Cristo es algo muy claro en los evangelios. Nadie podía encontrar falta alguna en el hombre. A pesar de eso, debía ser condenado a muerte. De lo contrario, no hubiese hecho el sacrificio que Dios requería para perdonar nuestros pecados. Tercero, la burla de los soldados romanos. Esto fue una acción odiosa. ¿No sabían esos soldados que estaban burlándose del Hijo de Dios, del Salvador, del Rey de Reyes? Y otro aspecto que debemos considerar es la forma de la muerte. Bueno, Jesús podría haber muerto envenenado, por muerte natural, asesinado, apedreado. Sin embargo, el relato bíblico nos hace ver que Jesús murió en una cruz, colgado en un madero. ¿Por qué esa forma de muerte tan penosa, cruel y dolorosa para nuestro Redentor? Bueno, Cristo debía morir la peor de las muertes para ofrecer un perfecto sacrificio. Además, Jesús debía ser maldito al cargar con todos nuestros pecados. Y Dios había dicho que maldito es todo aquel que es colgado en el madero o en una cruz. En esa cruz no quedaba la menor duda que Jesús era, en efecto, maldito de Dios. Tan grande fue el sufrimiento de Cristo por nosotros. Él se convirtió en el maldito de Dios para que nosotros fuésemos los benditos del Padre.
Y en tercer lugar, consideremos el fruto que produjo su muerte. ¿Para quién murió Cristo? Bueno, él mismo no necesitaba morir para ganar el cielo, por cuanto era sin pecado propio. Muchos creen que Jesús murió por todos los hombres de todos los tiempos. Pero quieren decir con eso entonces que todos los hombres son salvos. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. El resumen del Evangelio que encontramos en Juan 3:16 nos deja ver la verdad. Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y por último, consideremos el tema del descenso de Cristo al infierno o el sufrimiento de Cristo en el infierno. El credo apostólico, dentro de sus declaraciones doctrinales, dice que Cristo descendió a los infiernos. Y esa declaración ha sido interpretada de diferentes formas a través de la historia de la doctrina cristiana. Por ejemplo, los católicos romanos afirman que Cristo descendió al Limbus Patrum. El Limbus Patrum para ellos es un sitio donde se encontraban los santos del Antiguo Testamento y Cristo fue allí para entregarles la revelación y la aplicación de la obra redentora de Él. O sea, que Él los sacó de ese sitio y los llevó al cielo. Para los luteranos, Cristo fue al infierno o al Hades para predicar y celebrar su victoria sobre los poderes de las tinieblas. Pero también es probable que aquí, en esta declaración del credo, nos encontremos con una expresión figurada que indica que efectivamente Cristo sufrió las agonías del infierno en el jardín del Getsemaní y en la cruz, y que además experimentó su más profunda agonía y humillación con su muerte, como se puede ver en el Salmo 16. Así que creemos que Cristo descendió al Hades, pero cuando dice que descendió, cuando decimos o afirmamos que descendió al Hades, nos referimos a que bajó a la muerte, fue sepultado en el contexto judaico. A ser sepultado implicaba eso. Y creemos que Cristo sufrió el infierno, no porque bajó a los infiernos, sino porque Cristo sufrió en la cruz el infierno que debíamos sufrir nosotros. Recordemos que el infierno, el dolor y el castigo más grande en el infierno es la eterna separación de Dios. Cristo sufrió la separación del Padre cuando estaba en la cruz, cuando Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Qué lección tan confrontadora, porque nos muestra lo horrible de nuestro pecado, que nuestro pecado fue tan grande que se necesitó el sacrificio más grande, Dios mismo encarnado, muriendo en la cruz. Pero a la misma vez es una clase consoladora, porque ella nos da esperanza, la esperanza que brota de la cruz, de Cristo crucificado. Vengamos a Cristo Jesús, confesemos delante de Él nuestros pecados, humillémonos delante de Él y confiemos en Él y en su gracia. No se olviden de contestar los cuestionarios con el fin de profundizar y recordar lo que hemos visto hoy. Que Dios les bendiga.